Continuando con nuestro libro de Frida Kahlo. Continuamos. Frida Kahlo de pequeña. Frida tiene el mismo número de letras que F. Franz y la misma inicial, Franz Kafka. Cuando Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nació en la Casa Azul de Coyoacán una mañana de julio el 6 de 1907, sus abuelos paternos y su abuelo materno ya habían dejado de existir. Parto completamente normal para la madre. El bebé era hermoso y sano, y no le faltaba nada para ser la tercera hija de Matilde y Guillermo. Después de Matildita y Adriana, sus hermanas mayores. A priori, nadie hacía pensar que Frida tendría más adelante una vida extraordinaria. Lo único que tenía entonces de particular era su nombre. Guillermo insistió en que esa niña debía llevar un nombre alemán, pero en el momento del bautismo el cura se enojó. ¿Qué quiere que se llame ¿Cómo? Frieda. El cura frunció el ceño, con aire absorto. Reflexionaba sobre la mejor respuesta. Finalmente dijo: ese nombre no está en el santoral, lo lamento. Matilde temblaba a la idea de que su hija se quedara sin bautizar. Para ella era una cosa impensable. Los demonios perseguirían a la pobre niña, que no podría escapar del infierno. No, imposible. Hubo discusiones, concesiones y por fin acuerdo. Guillermo había insistido: yo quiero que se llame Frieda. Escríbanlo al español si quiere. Póngale antes 5 nombres de santos si es preciso. Señor cura, Friede en alemán es la paz. Es un nombre muy lindo. ¿Sabe usted? Hay fuerza en su sonido y a nadie se le ocurriría dudar del contenido. Es bueno tener un nombre con un significado. Hay países, y también está escrito en algunos libros, donde se dice que el nombre determina la personalidad. Si no tenemos medios para verificar la exactitud de esas consideraciones, nada nos impide pensar que pueden ser ciertas. Pero entonces, nada le impide llamarla María Paz, por ejemplo, dijo el cura. No es feo. La abuela Isabel, quien también estaba presente en la iglesia y tenía a la niña en brazos, trató de moderar las pasiones. La niña se llamaría Magdalena Carmen Frida. Los 2 primeros nombres para el bautismo, el tercero para la vida. Frida tenía 2 meses apenas cuando su madre volvió a quedar embarazada. 11 meses después de su nacimiento vino al mundo Cristina. Pobre Frida, no tuvo tiempo de disfrutar de ser la menor. Para ella no hubo exceso de mimos, de ternura ni de manifestaciones de afecto. No hubo admiración superflua de los padres ante la Benjamina, ni niñerías exacerbadas por parte de ella. No por eso fue Frida menos feliz. La confiaron a una nana india que olía a tortillas y a jabón, que no hablaba mucho, pero solía cantar canciones de su tierra, Yucatán. Su piel era tan morena como blanca la de Frida, y era tan tranquila como impetuosa se mostraba la niña. Y además, es bien sabido que los niños criados sin mucho mimo se despabilaban más pronto, y la niña era bien despabilada, en el sentido de que era viva, alerta, traviesa, más bien independiente, y por momentos casi solitaria. Hasta donde es posible,
en una familia con 4 hijos. Cristina era menos despierta en comparación, pero Frida se bastaba por las dos. A su hermanita menor la ayudaba, la protegía, la maltrataba un poquito a veces, se burlaba de ella, jugaba con ella, la adoraba. Cristina hablaba por onomatopeyas, cosas que irritaba a Frida, pero a la vez le permitía constituirse un elemento indispensable de la comunicación entre Cristi y los padres. Escuchaba atentamente los balbuceos articulados y se daba aires de gran intérprete. Estaban casi siempre juntas en el patio, en el baño, en la cena. Frida le inculcaba a Cristina cosas de todo tipo y Cristina era feliz imitando a Frida. Cuando Frida corría por la casa, Cristina la seguía dando gritos. La primera se escondía, la segunda se escondía también y había que recomenzar el juego. Frida no lleva muy bien su nombre, le dijo Matilde a Guillermo. Guillermo, sentado en la silla de la cocina, alzó lentamente la mirada hacia su mujer. Ya te dije que en mi opinión, es un nombre que implica fuerza. Paz no quiere decir tranquilidad vegetativa. Es quizá una capacidad de concentrarse, un refugio, por último, para una vitalidad excesiva. Matilde levantó las cejas, un poco por incomprensión y otro poco por desafío. Frida va a ser muy inteligente, ya verás. Ya lo es ahora. Hay que tener cuidado con el favoritismo, Guillermo. A los ojos de Dios todos somos iguales. Siento el mismo cariño por todas mis hijas y también Dios espero. Pero hay que decir lo que es y me siento completamente objetivo al decir que Frida es más inteligente que las otras y lo será más todavía. No porque un niño sea más inquieto, en efecto. Depende de para que sea su movimiento, en qué sentido va a canalizar su energía. Ya lo ves, pues Frida utiliza muy bien su potencial. Matilde se encogió de hombros, no por maldad, porque decididamente ese hombre hablaba demasiado bien para ella. Sus frases parecían siempre pertinentes, mientras que las de ella parecían inconclusas. Pero mientras no se discutiera ni amenazara su autonomía doméstica, sirvió a su marido, mientras él separaba las hojas que envolvían los tamales de pollo, humeantes. Matilde lo contemplaba, apoyada en el fogón. Los gestos de Guillermo, incluso al comer, eran increíblemente calmados. Era una costumbre de la casa. Guillermo comía siempre solo, y mientras tanto su mujer lo contemplaba en silencio. Matilde ya había cenado junto con las niñas, o bien lo hacía después. Terminada la comida, el hombre se encerraba en el salón y tocaba el piano un rato, en un viejo instrumento de fabricación alemana. A veces se hundía en un sillón con un libro en las manos y se pasaba horas leyendo. También solía recibir a 1 o 2 amigos con los cuales jugaba interminables partidas de dominó. Ya tarde en la noche se oía el ruido de las fichas de marfil entrechocando. De la agonía sin fin que ha sido mi vida, diré, he sido como un pájaro que quiso volar y no pudo, y que no podía aceptar su desdicha, tanto más porque instintivamente, por un reflejo incontrolable que partía del plexo solar e irradiaba por todo su sistema muscular y nervioso, trataba de alzar la punta del ala, de desplegar el abanico de sus plumas. El impulso vital estaba ahí. El cuerpo no respondió.
Las alas trémulas no conseguían abrirse y volví a caer pesadamente al suelo. Nada más triste de ver que un pájaro caído en la tierra, cuyas alas, ahí anormalmente desproporcionadas en comparación con sus patas en miniatura, no le sirvieran para emprender el vuelo, sino para apoyarse dolorosamente para caminar. Alas tan ligeras que un momento antes se confundían con las nubes más bajas y de pronto se han vuelto tan pesadas que el pavimento de una calle gris plomo o los guijarros del fondo de un patio las imantan sin misericordia. De niña, un día pedí un modelo de avión en pequeña escala y me encontré con un disfraz de ángel. No sé por qué, encantamiento. Sin duda alguna idea de mi madre, transformar un avión en ángel es más católico. Me puse la larga túnica blanca de corte sencillo, probablemente confeccionada por mi madre, ya no me acuerdo, bordada con estrellitas doradas. En la espalda tenía grandes alas de petate, como tantos juguetes y objetos de todo tipo, fabricados en todo México, en todos los países pobres. ¡Qué felicidad! Iba a volar. Pero fue imposible. Seguí desesperadamente pegado al suelo, sin comprender. Mis alas no me elevaban por los aires, pesaban terriblemente. No pude volar, pese a todas las esperanzas contenidas en mi corazón de niña. Yo miraba a mi alrededor, interrogando con los ojos. Respondían con medias palabras a mis preguntas, a mi angustia. También se reían un poco. Pronto no entendí nada de lo que decían. Los adultos se volvieron aún más grandes de lo que eran en realidad, y yo, que tanto deseaba por un momento, con mis alas, con mi vuelo, verlos bajo de mí, me parecieron incoherentes, como seres de pesadilla. Sus caras, sus gestos, trozos de sus frases se mezclaban en mi cabeza. Ya no sabía ni quién era yo, ni qué estaba haciendo ahí. Todo se nubló a mi alrededor. De todos modos, me puse a derramar un torrente de lágrimas, y detrás de ese velo me puse a lanzar todas las maldiciones que una niña es capaz de inventar contra las personas que estaban del otro lado del espejo, en su realidad, y que no se habían entendido nada. Este episodio de mi vida lo pinté en 1938, en el cuadro titulado "Piden aeroplanos y solo les dan alas de petate", donde me representé con cara de decepción, teniendo en las manos el aeroplano que soñaba y en la espalda las alas que cuelgan del cielo con unos cordeles, mientras que mi cuerpo está detenido por lazos clavados al suelo. Como las alas de cera de Ícaro, las mías duraron muy poco. Unas y otras eran pura ilusión. Sin duda, era señal del destino, un ensayo de las escenas que me reservaba el futuro, mi rosario de desgracias. Infancias. Lo que me hizo adelantar fue que no conseguían calmarme. Ya se sabe, hay niñitos que son tranquilos, les dan un chocolate y están contentos, pero otros, en cambio, desde la infancia quieren siempre otra cosa, lo que la vida verdaderamente ofrece. Louise Nevelson.
Frida y Cristina fueron juntas a un colegio de párvulos. Ya no eran bebés, era su preparación para la escuela primaria. Durante mucho tiempo recordaron las hermanas Kahlo a su primera maestra. La profesora era tan anticuada en su manera de vestirse, en su peinado, que las niñas no podían dejar de mirarla intrigadas. Les parecía rara. Usa peluca, le decía Frida a Cristina. ¿Por qué peluca? Porque se ve. ¿Estás segura? Ve tú misma. Pero sí, fíjate qué color tan raro. Es amarillo o castaño. Amarillo y castaño. Y esas trenzas no parecen de verdad. Su traje es rarísimo. No es traje, Cristi. Es un vestido con chaqueta. ¿Y de qué colores crees que es? Negro muy claro. Tenemos que preguntarle a mamá, concluyó Cristina preocupada. Quizá no sea una maestra de verdad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba informe y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche. Y así hubo noche y hubo mañana. Eso parecía durar horas. La maestra contaba historias que nunca terminaban de desenrollarse, como un carrete del hilo. Adoptaba un tono grave y las niñas sentían que lo que decía debía ser muy importante, aunque ellas no pudieran comprenderlo. El silencio de la clase estaba cargado de preguntas no planteadas. Los ojos se abrían desmesuradamente, las boquitas se abrían de asombro. Dios creó la tierra. La tierra es un planeta. Nosotros vivimos sobre la tierra. La tierra es redonda como un globo o como una naranja. La maestra había cubierto con periódicos la mitad de los vidrios de las ventanas para que la clase quedara en la penumbra. Ahora lo comprenderán, dijo. Enrolló una hoja de periódico y le prendió fuego. En la mano izquierda sostenía una naranja que hacía girar alrededor de la llama y continuaba explicando, pero su voz se había hecho muy baja y misteriosa. Seguramente estaba diciendo cosas que no había que olvidar. El día, la noche, el sol, las tinieblas, la tierra, el cielo y la luna, y una multitud de estrellas. De pronto, Frida palideció, se asustó. Instantáneamente se le mojaron los calzones y bajo su asiento apareció un charquito que no podía pasar inadvertido. Con mucho trabajo le quitaron los calzones mojados para ponerle otros limpios de una niña que vivía en la calle de Allende. Frida se resistía, apretando los labios y los puños. Estaba tan avergonzada que se endurecía de cólera para disimular su humillación. No la habían regañado, pero era insoportable que la exhibieran de ese modo ante sus compañeritas. Desde ese día, Frida abrigó un violento odio contra la niñita de la calle de Allende. Una tarde la vio frente a ella en la banqueta y no pudo contenerse. Corrió, se precipitó sobre ella y quiso ahorcarla. La niña chilló, se debatió, se puso roja y sacó la lengua como si fuera a vomitar. Por casualidad pasó por ahí el panadero del barrio y separó al atacante de su víctima.
Matilde fue a ofrecer sus disculpas a los vecinos y todo volvió al orden. ¿Te das cuenta de lo que has hecho, Frida?, preguntó a su hija. No la quiero. Pero eso no es razón. Sí es razón. Ella habría podido morirse y tú te hubieras ido al infierno. Tus papás y tus hermanas se hubieran muerto del dolor. ¡Qué catástrofe! Frida volvió la cara hacia el techo con los ojos cerrados, simulando no oír. Pero Frida, es que no te das cuenta. Si no quieres que te castigue, tienes que ser buena y rezar mucho para que te perdone. No la quiero. No se le habla a su madre en ese tono. Qué niña insoportable. Si sigues así te voy a regalar. Frida abrió lentamente los párpados y adoptó su expresión más seria para mirar a su madre directamente a los ojos. No fue su única hazaña. Un día, mi hermanastra, María Luisa, estaba sentada en la basinica. La empujé y cayó hacia atrás con la basinica y todo. Furiosa me dijo: tú no eres hija de mi mamá y de mi papá. A ti te recogieron en un basurero. Aquella afirmación me impresionó al punto de convertirme en una criatura completamente introvertida. Frida Kahlo. Introvertida quizá sea demasiado. Además, es difícil determinar causa y efecto. Lo cierto es que hacia esa época Frida empezó a gustar de los ratos de soledad. Incluso cuando no estaba físicamente sola, era capaz de abstraerse de lo que la rodeaba para sumergirse en historias que ella se inventaba, en un mundo imaginario que se creaba cada día. Así se había inventado una amiga. Para llegar hasta ella tenía que recorrer un largo camino, un largo sueño palpitante. Primero, igual que Alicia, tenía que pasar al otro lado del espejo. Le bastaba echar su aliento sobre uno de los cristales de la ventana y luego dibujar ahí una puertecita de salida, a veces rectangular, a veces casi oval. Era por esa puerta por donde Frida o su espíritu se escapaba. Tenía alas en los pies cuando corría hasta llegar a una tienda que ostentaba el nombre Pinzón. Con sus manos apartaba un poco la O de Pinzón y se deslizaba al interior de lo que era la boca de un largo pozo que la llevaba hasta el centro de la tierra. Bastaba con dejarse resbalar. Llevada por el miedo y por el vértigo que le hacía latir violentamente el corazón. En el fondo, en la oscuridad y el calor que esfumaban los contornos de las cosas, donde caía como en una película en cámara lenta, estaba la morada de su amiga, que la esperaba. Era muda, pero muy expresiva, silenciosamente alegre. Todos los días Frida le contaba minuciosamente su vida y sus tormentos, sus historias de la clase, de sus hermanas, de sus padres, la rubiola y la varicela, sus travesuras, sus interrogantes. Su amiga la escuchaba. Sus ojos en la sombra brillaban como estrellas y sus gestos la reconfortaban. Después las dos bailaban hasta sentir mareo en aquel lugar fuera del tiempo. La amiga era tan ligera como inmaterial y se evaporaba en cuanto a Frida, exaltada y renovada, fuerte en su posesión de un secreto inmenso, conocido solo de ella.
Decidía volver a la superficie más ligera, ella también, por haber podido vaciar su corazón y liberar su fantasía. Volvía a pasar por la O de Pinzón y atravesar la puerta, dibujada en el cristal empañado por su aliento, que al punto borraba con el dorso de la mano. Corría con mi secreto y mi alegría hasta el último rincón del patio de mi casa, y siempre en el mismo lugar, debajo de un cedro, gritaba y reía asombrada de estar sola con mi gran felicidad y el recuerdo tan vivo de la niña. Frida Kahlo. Y la vida continuaba como si no hubiera pasado nada, y con ella las oraciones que Matilde exigía que sus hijas rezaran antes de las comidas, la incontenible risa loca de Frida y de Cristina a la mesa, fingiendo rezar, pero murmurando cualquier otra cosa, las escapadas a la hora del catecismo, cuando preferían irse a robar fruta a un huerto de Coyoacán, el misterioso mundo de los insectos, los juegos en la hierba. Contra lo que se podía esperar, el primer drama que se produjo en la familia Kahlo no fue causado por una de las benjaminas, sino por la mayor, Matilde, que además era la preferida de la madre. Enamorada y apenas de 15 años, abrió su corazón a Frida. ¿Eres capaz de contener la lengua, Friduchita? No soy ninguna tonta. No se trata de eso. Es que tengo novio y quiero irme con él, pero es preciso que papá y mamá no se enteren. ¿Y cómo? ¿Cómo vas a hacer? Me voy a ir de noche, ya tarde. Saldré por el balcón. Solo necesito que tú cierres la puerta después, sin hacer ruido. Vas a ser como las muchachas malas de los cuentos. Sí, y las heroínas de todos los cuentos. Frida, ¿has entendido bien? No es nada difícil. Y si te preguntan, no digas nada por todo el oro del mundo. ¿Me lo juras? Frida quedó en silencio unos minutos, pensativa, y terminó por mover la cabeza afirmativamente, tendiéndole la mano. ¿No estás contenta aquí, Matita? ¿Dónde vas a vivir? No es eso, es que estoy enamorada y no puedo hacer otra cosa. Me voy a Veracruz. Estás loca, es muy lejos. Ya te explicaré cuando seas grande. Y así se hizo. Cuando tuvieron que resignarse ante la evidencia de la fuga, Guillermo no dijo una palabra y se encerró en el salón. Matilde pasó por todos los estados de la cólera y la desesperación. Matilde no reapareció en 4 años. Pensándolo de nuevo, fue una tarde llena de horror. Mi padre me había llevado a caminar por el bosque de Chapultepec, por un lugar que le gustaba particularmente por los viejos ahuehuetes. Como tantas otras veces caminábamos despreocupados. Él me señalaba algunos rincones, algunas personas, situaciones insólitas, colores. Pocas cosas se le escapaban. Yo aprendí mucho de su modo de observar. Aquel hombre de apariencia tan plácida, en cuanto se sentía afuera, parecía tener todos los sentidos alerta, casi exasperados. De pronto cayó desde toda su gran estatura, con el cuerpo convulsionado, la cara congestionada, casi morado, con los ojos fijos y espuma en las comisuras de la boca. No era la primera vez que veía yo un ataque de epilepsia,
y ya estaba acostumbrada, si es que puede llamarse costumbre, la repetición de algo tan inquietante cada vez. Y por suerte, porque había que coordinar todos los movimientos sin perder un instante. Abrir la botellita de éter que él llevaba siempre consigo y hacerle oler el contenido. Quitarle de las manos la cámara fotográfica y asegurar la correa alrededor de mi brazo libre para que no nos la fueran a robar en la confusión. Decir algo al grupo que inevitablemente se formaba alrededor de nosotros. Después, ayudarlo con cuidado a levantarse. Una vez pasado el ataque, sostenerlo, consolarlo como podía, porque siempre parecía salir totalmente agotado, maltrecho, pálido como un resucitado. Sí, creo que eso era. Debía sentirse como un resucitado. Un momento después, durante ese mismo paseo, por mi mala suerte metí el pie entre las grandes raíces de un árbol, me caí y me hice mucho daño. A la mañana siguiente, cuando quise levantarme, tuve la impresión de que 1000 flechas me atravesaban el muslo y la pierna derecha. Sentía un dolor terrible y no podía apoyarme en la pierna. Inmediatamente me dominó el miedo de no volver a caminar nunca. Mis emociones me arrastran muchas veces. Me puse a gritar y acudió mi madre. El médico diagnosticó un tumor blanco. Otro fue categórico, poliomielitis. Tuve que pasar varios meses en cama. Me lavaban la pierna en una tinita con agua de nogal y paños calientes. Me quedó un pie ligeramente atrofiado, una pierna ya más corta y más flajita que la otra, y tuve que usar botas ortopédicas. Todo por agradar. Algún tiempo después, 1 año, 2 años, no me atrevo a dar una fecha. Siempre me dicen que tengo el arte de confundirlas, pero me parece recordar que fue cuando la decena trágica, que algunos llamaron decena mágica. Mirando por la ventana que daba a la calle de Allende, vi a un rebelde caer de rodillas en mitad de la calle, alcanzado por una bala en la pierna. Fue muy impresionante. Era el atardecer y el hombre iba vestido de blanco. Se destacaba perfectamente en la sombra. Miró a su alrededor, desesperado, pero no tenía escapatoria. La gente corría en todas direcciones. La sangre parecía brotar de la tela blanca y manchaba el suelo. Tenía el huarache cubierto de sangre. Era un hombre pobre. Mi madre pudo socorrerlo cuando pasó la agitación. No fue el único a quien socorrió en aquella época. El hecho es que con solo mirar la herida de aquel hombre, recordé el dolor que había sentido en mi pierna cuando estaba enferma. Su pierna se convertía en la mía, o la mía se convertía en la suya. Yo sabía exactamente lo que él podía estar sintiendo. Para mí había sido violento, para él lo era. No sé qué relación puede establecerse entre mi caída en Chapultepec y lo que vi después. Lo que es seguro es que aquel día el dolor entró en mi cuerpo por primera vez. Algunas noticias de 10 años de rebeliones y revolución. El diario
Viernes 18 de noviembre de 1910. Manifiesto de Francisco I. Madero al pueblo norteamericano. Extractos. Anteayer puse los pies en este suelo libre. Huyo de mi país, gobernado por un déspota que no conoce otra ley que su capricho. Vengo de un país que es hermano de ustedes por las instituciones republicanas y por los ideales democráticos, pero que en este momento se levanta contra un gobierno tiránico y lucha por reconquistar tanto sus derechos como sus libertades, que tan caro ha pagado. Si he huido de mi país es porque en mi calidad de jefe del Movimiento de Liberación y de candidato del pueblo a la presidencia de la República, me he atraído la ira y la persecución de mi rival, el déspota mexicano, el general Porfirio Díaz. El diario sábado 19 de noviembre de 1910. Ocurren en Puebla hechos de sangre provocados por partidarios de Francisco I. Madero. El diario viernes 25 de noviembre de 1910. Revoluciones y motines. El diario jueves 11 de mayo de 1911. Ciudad Juárez cayó en manos de los rebeldes tras heroica resistencia. El diario martes 16 de mayo de 1911. Pachuca cayó ayer por la tarde en manos de los revolucionarios. El Imparcial, jueves 18 de mayo de 1911. Se firma hoy armisticio general por 5 días. La renuncia de los señores presidentes y vicepresidentes de la República será presentada a la Cámara de Diputados antes del fin del mes de mayo. El diario, lunes 22 de mayo de 1911. Los grupos insurrectos entraron en Cuernavaca entre el entusiasmo general. Las tropas federales habían evacuado la ciudad a las 5 de la mañana. La población permaneció más de 12 horas sin policía y reinó el orden. Todos los presos escaparon. El Tiempo. Viernes 26 de mayo de 1911. La renuncia del general Díaz. El Imparcial. Jueves 8 de junio de 1911. La capital vivió ayer una jornada de gran alegría patriótica. Por todas partes había banderas desplegadas, dando la bienvenida a Francisco I. Madero. El 16 de octubre se subleva en Veracruz el general Félix Díaz. El 23 cae preso. El 9 de febrero se inicia la decena trágica. Nueva Era, lunes 10 de febrero de 1913. Entre los aplausos de los leales y una lluvia de balas traicioneras, el presidente Madero, con una bandera en la mano, atravesó la ciudad para llegar al Palacio Nacional. El País, jueves 20 de febrero de 1913. El expresidente Francisco I. Madero abandonará la capital de un momento a otro. Después que el Congreso aceptó la renuncia de don Francisco I. Madero, presidente de la República, se acordó que el magistrado supremo de la Nación deberá abandonar el país. El diario 23 de febrero de 1913. Los señores Madero y Pino Suárez fueron asesinados anoche en las inmediaciones del Colegio Militar. Victoriano Huerta toma el poder y huye en junio de 1914, después de haber arruinado al país. Lo sucede Venustiano Carranza. Después de violentas luchas internas, Carranza es asesinado en 1920, mientras trataba de huir
En 1920, Álvaro Obregón es elegido presidente de la República. Pancho Villa, Emiliano Zapata. Los caudillos más formidables eran Carranza, Villa y Obregón en el norte y Zapata en el sur. Carranza quería mandarlos a todos. Villa no se dejó mandar y Zapata tampoco. Después se pelearon entre sí los 4 caudillos, no sin antes acabar con Victoriano Huerta. Obregón acabó después con Villa en terríficas batallas. Zapata seguía invicto, aunque bien escondido en sus montañas. José Clemente Orozco. Cuando se establezca la nueva república, ya no habrá más ejército en México. El ejército es el mayor pilar de la tiranía. Sin ejército no hay dictador. Pondremos al ejército a trabajar. Crearemos en toda la república colonias militares formadas con veteranos de la revolución. Trabajarán 3 días a la semana y arduamente, porque el trabajo honrado es mucho más importante que la guerra y es lo único capaz de formar buenos ciudadanos. Los demás días recibirán instrucción militar que a su vez difundirán entre el pueblo para enseñarles a luchar, de manera que en caso de invasión, una llamada telefónica al Palacio Nacional bastará para poner en mediodía a todo el pueblo mexicano en pie de guerra, en los campos y en las fábricas, bien armado, bien equipado, bien organizado para defender a sus mujeres y a sus niños. Lo que ambiciono es terminar mi vida en una de esas colonias militares entre mis camaradas queridos que han sufrido tanto igual que yo. Creo que me gustaría que el gobierno pusiera una planta para curtir pieles. Podríamos fabricar buenas sillas. Ese es un trabajo que conozco bien. El resto del tiempo me gustaría trabajar en mi ranchito, criar ganado, sembrar maíz. Sí, creo que sería magnífico ayudar a México a convertirse en una nación feliz. Esto lo dijo Pancho Villa, que fue citado por John Reed. Emiliano Zapata fue uno de los hombres más discutidos de la época, calificado unas veces de bestia, otras de chacal, Atilda del Sur, Libertador o Nuevo Espartaco. Zapata representó desde 1909 al grupo de defensa de Anencuilco, su pueblo natal. Esa causa lo llevó a defender los derechos de los campesinos del estado de Morelos y luego de otros estados. Las luchas de campesinos por la tierra se remontaban en realidad a la época colonial. El zapatismo se opuso a todos los gobiernos que no cumplieran sus promesas en materia agraria. Así, Zapata y los suyos, con algunos intelectuales que se les unieron, se sublevaron sucesivamente contra los gobiernos de Porfirio Díaz, Francisco León de la Barra, Madero, Huerta, Francisco Carvajal, Venustiano Carranza. Víctima de una traición, Emiliano Zapata fue asesinado el 10 de abril de 1919 por el coronel Jesús Guajardo. El Universal, viernes 11 de abril de 1919, derrota y muerte de Emiliano Zapata por las tropas del general Pablo González. Las tropas del general Pablo González obtuvieron un triunfo en su campaña contra Zapata. Los soldados del coronel Jesús Guajardo, haciendo creer al enemigo que se rebelaban contra el gobierno, llegaron hasta el campamento de Emiliano Zapata, a quien sorprendieron
derrotaron y mataron. El demócrata, viernes 11 de abril de 1919, Emiliano Zapata murió en combate. Emiliano Zapata, el Atila del Sur, comparable por sus crímenes al rey de los hunos que saqueó Roma. Zapata, el bandido vagabundo que desde 1910 atentaba contra la República desde los cerros de Morelos, llevando el luto a tantos hogares. Emiliano Zapata, superior por sus atentados al legendario Atila. Zapata, el destructor de Morelos, el volador de trenes, el sanguinario que bebía en copas de oro, etc. El pueblo, sábado 12 de abril de 1919, cómo murió el jefe Zapata. El torso de Zapata presentaba 7 perforaciones correspondientes a las 7 balas que provocaron su muerte casi instantáneamente. No se encontraron heridas en la cara ni en otras partes del cuerpo, lo que sugiere que las balas fueron disparadas con una serenidad asombrosa por parte de los oficiales. Excelsior, domingo 13 de abril de 1919. Una mujer estuvo a punto de arruinar el plan para matar a Zapata. Había informado a la Atila del Sur que le iban a tender una emboscada y que debía cuidarse de Guajardo, quien quería matarlo. Corrió el rumor de que Emiliano no había muerto. Zapata escapó con su caballo blanco y se fue a vivir a Arabia. Era una época de locura. Asesinatos en las esquinas, a la luz del día, en lo profundo de la noche, pillaje por todas partes, saqueo, robos a mano limpia y a mano armada, matanzas por los caminos, por los campos. Las estaciones de trenes eran llagas abiertas donde agonizaban los sobrevivientes de algún convoy militar o paramilitar. Se fusilaba hasta en las iglesias. La moral había sido acribillada por las balas. Ya nadie reconocía ni al vecino. Dicen que el hombre es el lobo del hombre. En esa época en México fue más cierto que nunca. Ardían las intrigas y las venganzas. No se perdonaba nada, nadie estaba a salvo. Que si sé cómo se hace rasurar huerta, escribía Jack London, es muy sencillo. Mantiene una mano apoyada en el revólver que tiene en el bolsillo para matar al barbero si a ese se le ocurre degollarlo. El mundo político era un vasto campo de batalla donde todos chocaban sin discernimiento y sin escrúpulos y se mataban salvajemente sin parpadear, sin fe y sin ley. Tiroteos en calles oscuras por la noche, seguidos de alaridos, de blasfemias y de insultos imperdonables, quebrazón de vidrios, golpes secos, ayes de dolor, más balazos. José Clemente Orozco. Liebe Frida. El precepto de Freud es que el hombre no puede llegar a dar sentido a su existencia más que luchando valientemente contra lo que ve como desigualdades abrumadoras. Esto lo dijo Bruno Bethelme. Liebe Frida, ven aquí. Tú no tienes que preocuparte por eso, decía Guillermo a su hija, tratando de tranquilizarla. Tú tienes muchos otros recursos, ya sabes. Cuando estabas en cama, enferma, te contaba cuentos para distraerte, ¿recuerdas? Ahora te voy a enseñar a tomar fotografías. ¿Quieres? O quizás
prefieras ir a pintar acuarelas conmigo en el campo. Guillermo era muy cariñoso con Frida, muy tierno, como jamás lo fue con ninguna otra de sus hijas. Ahora Frida tenía un aire salvaje, parece un marimacho, se desesperaba la madre. Es realmente una niña muy fea, exclamaban las comadres del vecindario, y la miraban pasar sin disimular su desprecio. Después de su enfermedad, Frida se había vuelto blanco de burlas de otros niños. Frida, pata de palo, le gritaban. Después cruzaban miradas de complicidad y reía, con la cabeza hundida entre los hombros. Y cada vez Frida se volvía amenazándolos con el puño cerrado. Van a ver, bola de cretinos. La rabia crecía en ella. Se mordía el labio inferior hasta sacarse sangre, tratando de contener las olas de insultos que tenía ganas de arrojarles a la cara. Todos sus miembros se crispaban, sus ojos echaban chispas bajo el flequillo rebelde. Su cólera no hacía huir a los niños, pero sí los hacía callar. El médico había ordenado que hiciera mucho ejercicio, toda clase de deportes. Hacía falta mucha energía para forzar el cuerpo, para enfrentarse a los otros en los juegos. En todo, Frida había decidido redoblar sus esfuerzos para hacerla mejor. Corría más rápido a cualquier precio. Llegaría a ser campeona de natación. Pedalearía en su bicicleta hasta el agotamiento. Y cuánta paciencia necesitaba encontrar en sí misma, día tras día, para amarrar y soltar las agujetas de sus botitas que no terminaban nunca. El pie tiene que estar bien sujeto, había dicho el médico, sin olvidar la superposición de calcetas para disimular la delgadez anormal de la pantorrilla, sin olvidar el calor que le daban. Al principio Frida se había imaginado que los sarcasmos no la afectarían, pero muy pronto tuvo que aceptar lo evidente. A menudo las burlas la alcanzaban como latigazos. A menudo estaba a 2 dedos del desaliento. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo acostumbrarse a un defecto físico cuando frases burlonas, crueles, vienen a recordarlo constantemente? No basta con que sea uno su propio verdugo. Frida se encogía de hombros. Además, todo costaba dinero, especialmente la reeducación intensiva a que estaba sometida Frida, y las preocupaciones materiales habían penetrado en la Casa Azul junto con los gritos de las primeras rebeliones. Guillermo ya no era el fotógrafo oficial del Patrimonio Nacional Mexicano, ya no podía librarse de las fotografías comerciales de estudio que hubiera preferido dejar a otros, y en ese campo donde las técnicas se perfeccionaban cada día, la competencia era feroz. Todo el ingenio de un decorado no era suficiente para hacer fortuna. Guillermo estaba cada día más preocupado y Matilde más nerviosa. Frida pensaba que su madre se vengaba por la insatisfacción de su vida cometiendo excesos. Así, con el surgimiento de las dificultades a las cuales no estaba habituada, Matilde se había metido en la cabeza que debía organizar detalladamente cada hecho, cada episodio de la vida de toda la familia. Era un juego rayano en la obsesión. Fue entonces cuando Frida empezó a llamar a su madre mi jefe. Sin embargo, Guillermo, más cansado pero siempre sereno,
no había abandonado sus cotidianas horas al piano. El brío de los valses de Stratus se elevaba por el aire como un desafío lanzado a la cara del mundo. Después bajaban y suavemente era Beethoven el que se deslizaba en todas las cosas. Frida apoyaba contra la pared con los ojos entrecerrados, escuchaba detrás de la puerta a su padre. Indistintamente los sonidos le llegaban como colores, negro, azul, amarillo, o como elementos en desorden, árbol, camino, fuego, hamaca. Había también transparencias, el agua de un arroyo, cascadas, olas, lluvia. Una nota aislada podía tener la consistencia de una lágrima o desplegarse como una sonrisa. A veces los acordes se transformaban en caricias que Frida recibía en la penumbra, frente al salón, entre mesitas de distintas alturas sobre las cuales se amontonaban las macetas con plantas sanas y robustas y un ramo de grandes margaritas o de claveles. Frida se dejaba llevar muy, muy lejos. Cierto día, mientras viajábamos en un tranvía, mi padre me dijo: no la encontraremos nunca. Yo lo consolé y en verdad mis esperanzas eran sinceras, porque una amiga me había dicho: por la colonia de los doctores vive una señora parecidísima a ti, se llama Matilde Kahlo. La encontré al fondo de un patio, en la cuarta habitación de un largo corredor. Frida Kahlo. Frida regresó a su casa emocionadísima. Mamá, mamá, encontré a Martita. Ya regresó mi papá. Todavía no, pero ya vistes tus zapatos, Frida. ¿Dónde te fuiste a meter? Frida se encaró con su madre incrédula. Ella seguía como si nada, alisándose los pliegues de su falda larga. Mamá, ¿no has oído? Te digo que encontré a Martita. Va a venir a visitarnos. Vive con un hombre llamado Paco Hernández en la calle. No me interesa, Frida. No quiero verla. Díselo. Ahora haz tu tarea y apúrate para bañarte antes de cenar. Pero mamá, protestó Frida, basta. Ya te dije que no quiero oír hablar de eso. Frida se dejó caer en un viejo banco de la cocina, abrumada. La madre tomó una regadera y salió al patio. Al día siguiente, Frida regresó a casa de Matilde a informarle de lo ocurrido. Al ver el aire abatido de Frida, Matita comprendió todo de inmediato. Vamos, Friduchita, no te pongas triste, exclamó Matilde, acariciando con las puntas de los dedos los cabellos de su hermana. Ya verás, ya cambiará de opinión y todo andará bien. ¿Y mi papá qué dijo? Dijo: debemos alegrarnos de saber que está viva. Es lo único que importa. No brincó de alegría, pero creo que está contento. Toma, bonita, come un poco de ate de guayaba. Preparé una cajita con dulces para todos ustedes. Cuando te vayas, te las llevas. Desde entonces y durante varios años que pasó sin ver a sus padres, Matilde solía dejar a la entrada de la Casa Azul frutas y dulces, pequeños regalos para su familia. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.